El día de hoy vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son las áreas que se dividen y cómo esas áreas ayudan para el funcionamiento de nuestro cuerpo. El encéfalo está compuesto por tres partes. Tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo, que está en esta parte, y el tronco encefálico. El cerebro está dividido en dos partes, llamado hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Dentro del hemisferio hay un puente que une a ellos dos, llamado cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo se encarga de controlar la parte derecha de nuestro cuerpo. Está ligada con la parte racional, la parte analítica. Tiene un papel muy importante en el lenguaje comprensivo, expresivo, la memoria verbal y el razonamiento matemático. Cuando hay una lesión en esta parte, se producen las afasias. En el hemisferio derecho está ligada la parte sensorial. Tiene que ver con todo el lenguaje no verbal, como los símbolos, etc. Una persona cuando tiene desarrollado este hemisferio, el hemisferio derecho, piensa y aprende con imágenes, como si fuese una película. Son más creativos, son más emocionales, tienen desarrollada más la imaginación. Y cuando encontramos una lesión en el hemisferio derecho, se producen las apraxias y las agnosias. Dentro de estos dos hemisferios encontramos tres cisuras, que estas cisuras dividen a los hemisferios en lóbulos. Encontramos la cisura de Rolando, que está ubicada en esta parte, que divide al cerebro en lóbulos. Encontramos el lóbulo frontal, y el lóbulo parietal. Esta abertura de acá es la cisura de Rolando. En esta parte encontramos otra cisura llamada parieto occipital, que divide al lóbulo occipital. Y en esta parte encontramos la cisura de Silvio, dividiendo al lóbulo temporal. Muy bien. La cisura de Rolando, la cisura parieto occipital y la cisura de Silvio, dividiendo al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al lóbulo occipital y al lóbulo temporal. En el lóbulo frontal encontramos todo lo que tiene que ver con los movimientos, con el pensamiento, con el razonamiento, con las emociones. Encontramos la memoria y el lenguaje. En el lóbulo parietal se encarga de procesar toda la información táctil. Se encarga de reconocer el estímulo, tanto como la temperatura, como el frío, el calor, etc. Encontramos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital se encarga de reconocer e interpretar todos los estímulos visuales, el reconocimiento espacial, etc. El lóbulo temporal se encarga de incorporar la información auditiva, de procesarla, se encarga de la memoria, se encarga del equilibrio y del reconocimiento de las caras. Dentro de estos cuatro lóbulos encontramos un quinto lóbulo interno, que se encarga de los pensamientos abstractos, de la toma de decisiones. Dentro de los hemisferios y dentro de los lóbulos, también podemos observar que el cerebro se divide en 52 áreas, llamadas áreas de Brodmann, que cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, en el lóbulo frontal nosotros podemos observar que se encuentra el área número 4, que es el área motora primaria. Se encarga de todos los movimientos voluntarios. Un trastorno en esta área produciría la epilepsia. También vemos el área 12, el área 10 y el área 11, que serían los prefrontales, que se encargarían de los procesos mentales del pensamiento, como es el juicio, el razonamiento, la voluntad, etc. También observamos el área 44 y el área 45, que sería el área de Broca. Se encarga del lenguaje expresivo.
Un trastorno en esta área produciría afasia, el no poder hablar y el no poder escribir. Dentro del lóbulo parietal también encontramos el área 3, 1 y 2, que se encarga de recolectar todas las sensaciones táctiles de nuestro cuerpo. Un trastorno en esta área produciría una confusión táctil, el no poder sentir dolor, temperaturas, etc. También vemos el área 39, que se encarga del lenguaje comprensivo. Dentro del lóbulo occipital encontramos el área 17, que es el área visual primaria. Se encarga de poder recolectar toda la información de los ojos, y un trastorno en esta área produciría una ceguera completa. En el lóbulo temporal encontramos el área 22, que sería el área de Wernicke. El área de Wernicke se encarga de todo el lenguaje comprensivo. Cuando una persona tiene un trastorno en esta área, no se le entiende el momento de hablar. 5 palabras claves dentro del glosario de neuropsicología. Neuropsicología es la neurociencia que se encarga de estudiar la relación entre el cerebro y la conducta de una persona, ya sea sana o que haya tenido algún trastorno. Cisura, como lo vimos, cisuras son surcos profundos que dividen a órganos, en este caso que dividen al cerebro en hemisferios y en lóbulos. Afasia es un trastorno del lenguaje que impide la comunicación mediante el habla o mediante la escritura. Las neuronas son células muy importantes que se encargan de la transmisión de impulsos mediante proceso de sinapsis. La epilepsia, como ya lo vimos, es un trastorno neuronal que se produce cuando hay mucha actividad eléctrica de las neuronas en nuestro cerebro.